Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta nueva actividad del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que este año, como hemos dicho desde hace meses, se celebra de manera virtual en el mes de noviembre. A pesar de ello, vamos a tener algunas exposiciones físicas, pero el gran cuerpo de este salón van a ser una serie de actividades, de charlas, de encuentros, de diferentes propuestas virtuales que vamos a lanzar desde nuestras redes sociales y desde nuestra página web www.santacruzcomic.es. Hoy acogemos una presentación muy especial porque tenemos con nosotros a dos amigos de la Fundación Cinemas Comic, que es entidad organizadora de este salón junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que también cuenta con el apoyo de su Concejalía de Cultura, de su Sociedad de Desarrollo y también del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red. Y como decía, es una presentación de dos buenos amigos de la Fundación Cinemas Comic que presentan su fundación, la Fundación El Arte de Volar. Tenemos con nosotros a Julio Gracia, profesor de la Universidad de Zaragoza, y Antonio Altarriba, que es Premio Nacional del Cómic precisamente por El Arte de Volar, el cómic que le da nombre a esta fundación. Antonio es presidente, Julio es director, y van a contarnos un poquito durante la tarde de hoy en qué consiste esta fundación, cómo ha nacido y cuáles son las propuestas que van a llevar a cabo desde ella, ¿no? No sé quién quiere empezar la palabra, me imagino que Antonio, por ser el presidente, pues que comience contándonos un poquito. Antonio, ¿en qué consiste? ¿Cómo se te ocurrió montar esta fundación y empezar a trabajar en el arte de volar, ya no como un cómic, sino como una fundación? Bien, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Muy buenas tardes, Lucas, y primero felicitaros por mantener, a pesar de las circunstancias, el salón, mantenerlo además con un contenido como habrán podido comprobar los que hayan entrado en la página del salón, muy rico en contenido. Es decir, que, hombre, siempre echaremos en falta el contacto físico, el encontrarnos cara a cara con los lectores, con los amigos, con los compañeros de profesión, pero de verdad que el esfuerzo que habéis hecho es muy, muy importante y te lo agradecemos tanto más como que Julio y yo, Julio Gracia y yo, venimos aquí a anunciar un proyecto en el que llevamos ya mucho tiempo trabajando y que nos hace mucha ilusión presentar. Lo hacemos aquí como primicia. Ayer colgamos la página web de esta fundación de la que hablabas, Lucas, la fundación el Arte de Volar, y os voy a explicar, porque Julio entrará más en los detalles y en los proyectos que ya tenemos apalabrados, pero yo os voy a explicar lo que es un poco la filosofía que la mueve. Esta es una idea, para empezar, que yo vengo acariciando desde hace tiempo, que Julio se ha incorporado a ella. Yo diría que ya pues un año llevas, ¿no, Julio? Más o menos. Sí, un poquito menos de un año, yo creo, desde que empezamos a hablarlo hasta ahora, pues sí, un poquito menos de un año, yo creo. Bueno, la idea consistía básicamente en que, yo llevo ya, podríamos decir que muchos años en esta profesión del cómic como autor, y muchísimos más años como lector y como aficionado. Yo pertenezco a una generación que en realidad lo primero que leyó fue un tebeo, y de una manera o de otra, pues o yo he ido creciendo con los tebeos o los tebeos han ido creciendo conmigo, de tal manera que siempre he tenido a lo largo de toda mi existencia un tebeo, un cómic o una novela gráfica
por los que sentirme atraído, desde los tebeos que leía cuando era niño, cuando fui joven, fue esa explosión de finales de los 70 y de los años 80 que transmitían un contenido muy adecuado para aquellos jóvenes que estrenábamos la democracia y un país repleto de inquietudes, de ilusiones, de afanes de cambio. Y digamos que con la madurez un poquito más asentado me ha llegado esto que ahora se da en llamar novela gráfica, que también podríamos decir que es ya el cómic en su versión sillón orejero, ¿no? Más de lectura quizá un poco más pausada, un poquitín más densa, un poco más reflexiva. Entonces, en todos estos años he podido comprobar que la profesión, para empezar, es muy difícil y mucho más en este país, en España. Hacerse autor de cómic, y ahora yo creo que hay muchas vocaciones entre los jóvenes, no es nada fácil, sobre todo en los comienzos. Es decir, lo que más cuesta, como digo en la presentación de la página web, lo que más cuesta es despegar, levantar el vuelo. Me parecía que en ese sentido el cómic que más popular se ha hecho de todos los que he escrito, el que más aceptación y el que se ha traducido en más países, tenía un nombre que se adecuaba al propósito de esta fundación. Y hay que reconocérselo a Julio. Julio fue el que tuvo la idea de, cuando estábamos buscando un nombre, decirme: oye, Antonio, Fundación El Arte de Volar, si es que es un nombre que va muy bien a los objetivos que tenemos, que es, en cierta medida, pues eso, ponerles alas a aquellos que quieren, pues bueno, alcanzar un poco los cielos de la publicación, de la profesionalidad, de convertirse ya en un autor regularmente presente en las tiendas especializadas o en las librerías en general. Entonces, ese, en un principio, es, digamos, el objetivo. Una fundación hecha para, a través de toda una serie de herramientas de las que os irá hablando Julio, becas, exposiciones, premios, colaboración con distintas instituciones o con distintas iniciativas como salones u otros, pues apoyar a aquellos autores que, bueno, están empezando a asomar la cabeza, tienen mucho interés en entrar por completo en este mundillo, en este medio, pero bueno, necesitan un pequeño empujoncito, ¿no? Pues para dar ese empujoncito estamos nosotros. Julio nos cuenta Antonio que bueno, que nos vas a hablar de toda esa parte, que todo lo que está entre bambalinas, ¿no? De cómo se va montando una fundación. Aquí desde la Fundación Cinemas Comics sabemos por experiencia que no es una tarea sencilla. No sé qué ha supuesto poner en marcha este entramado que es la fundación. Entramado es una palabra que suena mal. Toda esta logística, todo este proyecto de la Fundación El Arte de Volar, en tan solo, en menos de un año. Se ha sido una carrera maratoniana, ¿qué te ha supuesto a ti a nivel personal y a nivel profesional? Parte en verdad de la generosidad de Antonio. Voy a pelotear un poco aquí al presidente de la fundación. Este es el momento peloteo. No, pero lo creo de verdad. Parte de la generosidad de Antonio que en el fondo devuelve al medio, ¿no? Una parte de lo que le ha dado, y a mí me parece algo que no es común, en realidad, como sabes, Antonio. O sea, no es tan común que un teórico, que un ensayista, que un crítico, que un guionista, que un autor, que alguien en definitiva tan implicado con el universo del cómic diga, bueno,
este universo me ha dado mucho, lo he disfrutado mucho como creador de historias, como constructor de relatos, voy a devolverle un poco, ¿no? Entonces, me ha supuesto trabajo, lógicamente, igual que a Antonio y igual que a mucha otra gente que está vinculada a la fundación, que luego tengo por ahí mi listado, ¿no? Para que no me deje a nadie. Pero ha sido un trabajo bonito y hecho con gusto. Así que, salvo por el COVID, ya os digo que por lo demás ha sido algo que he disfrutado mucho, que hemos disfrutado mucho los dos. Bueno, yo respondiendo a los elogios de Julio, os tengo que decir, bueno, como todos sabéis, los que nos estáis viendo, sobre todo si estáis próximos al medio y sobre todo si sois autores, los autores de cómic nos forramos. Por supuesto. Yo estoy seguro que la Fundación Antonio Julio lo han hecho para hacerse millonarios, ¿verdad? A ver, precisamente todo el mundo sabe que las grandes fortunas están llevando su dinero hacia las fundaciones que se dedican al estudio, la divulgación y la promoción de autores de cómic, por supuesto. Sí. De hecho, las fundaciones de los partidos políticos son un poco nuestro modelo a seguir. Verdaderamente es aquello a lo que aspiramos. Y bueno, a ver, la sede de la fundación en un futuro esperamos trasladarla a Suiza también para ganar, digamos, más activos y contactos importantes. O sea, sí. Bueno, te recuerdo que ahora son las Islas Jersey las que están más de moda a la hora de tener, digamos, fundaciones para blanquear el dinero, según las últimas noticias que tenemos del rey emérito. Pero bueno, siguiendo un poco con la broma, yo la verdad es que he tenido una trayectoria un poquitín particular con respecto a lo que es la trayectoria habitual de un autor de cómic. Para empezar, el hecho de ser guionista te permite compaginar este trabajo con algún otro trabajo. El dibujante quizá tiene una tarea muy exigente de pasar, al principio recuerdo, muchas horas delante del tablero. Tengo que recordar a los aficionados que esa paginita de cómic que ellos se leen en unos segundos lleva mucho tiempo confeccionarla, lleva mucho tiempo elaborarla, a veces 2 días, a veces 3 días, a veces una semana, si es con color, si es un estilo muy, muy realista. Entonces, quizá incluso algunos aficionados no son conscientes del tiempo que lleva, pero el guionista, digamos que la mayor parte del tiempo trabaja dentro de su cabeza, ¿no? Yo eso se lo he comentado a mucha gente con la que he hablado sobre el trabajo de guionista. Cuando el guionista está dándole al teclado es porque ya de alguna manera en su cabeza ya ha resuelto pues cómo tiene que plantear ese episodio, esa secuencia, por qué esa viñeta conviene mejor o esa situación conviene mejor plasmarla en un primer plano, en un plano general, cómo tiene que ser la iluminación, el aspecto concreto que tienen que revestir los personajes. Todo eso es un trabajo mental que lo lleva siempre dentro en la cabeza, ¿no? No es como el dibujante, como decía, que tiene que estar ahí al pie del cañón, por decirlo así, sea tablero, sea ordenador. Y eso, el hecho de compaginarlo, pues bueno, mi vida, ahora estoy jubilado, a lo largo de mi vida profesional he sido escritor, novelista y he sido escritor guionista, ¿no? Y he podido llevarlo. Y da la casualidad de que, bueno, pues no he tenido hijos, no tengo familia y, bueno, pues ahora que me acerco a una cierta madurez, pues esto que decía Julio, es verdad que a mí el cómic, algunos tienen la idea del cómic como un medio muy ingrato. De hecho, con Julio hemos hablado en algunas ocasiones de que hay muchos autores
están enfadados con este medio porque les ha pagado poco, les ha pagado mal, no han recibido el reconocimiento que ellos consideran que sería el reconocimiento justo. Yo personalmente, igual es porque nunca he tenido así las aspiraciones de alcanzar a mí, por ejemplo, el éxito que han tenido últimamente mis libros, pues todavía me pellizco un poco, ¿no? Para ver si estoy dormido y si es un sueño, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que me ha tratado bien, de que me ha dado muchos momentos de placer, tanto leyendo obras que a mí me parece que son auténticamente memorables, como trabajando en mis guiones, colaborando, estableciendo una relación que es muy estrecha y muy peculiar y que ya solo por eso merece la pena con el dibujante, la complicidad que se crea entre guionista y dibujante es algo que no sé, que se sitúa un poco más allá de la amistad, ¿no? Es amistad también, pero va un poquitín más lejos porque, bueno, ya es conectar dos imaginarios, hacer que funcionen a la vez, que se complementen, ¿no? Que la materia que yo le mande al dibujante le incentive, le ponga al máximo de sus posibilidades y que los dibujos que él me devuelva, pues al mismo tiempo, pues a mí me inspiren, me den incluso ideas para añadirlas a los personajes tal y como han quedado plasmados con su pluma o con su pincel. Y en ese sentido, pues como os digo, pues no sé, en lugar de que todo esto vaya a los sobrinos que no tengo o a los primos terceros o cuartos que sí que debo de tener, pero que ya he perdido de vista, pues he decidido que, bueno, me voy a ir deshaciendo de mi enorme capital, de este enorme capital acumulado en estos años de ejercicio de la profesión, pues con esta fundación. Pero una de las cosas que estamos comprobando, y termino, le paso la palabra a Julio, es que en realidad la fundación es importante no tanto por el dinero que puede aportar en los premios, en las becas, en las exposiciones, en las actividades en la que participe, pero es fundamentalmente importante como un instrumento, digamos, de cohesionador que incentiva. Es decir, el ir con la fundación por delante nos permite acudir a editoriales, a instituciones públicas o privadas, a otras fundaciones que tienen mucho más dinero que nosotros, pues, por ejemplo, pues aún no os podemos concretar, pero hemos tenido conversaciones pues, con CaixaForum, con Casa SEAT, con algunas otras instituciones oficiales, y vemos que hay en estos momentos en lo que es el mundo del apoyo a la cultura un interés bastante grande por el cómic. Y entonces basta con que nosotros nos presentemos con una iniciativa y una primera cantidad inicial para que eso sirva un poco de motor de arrastre al que se van apuntando otros mecenas, otros colaboradores. Ya tenemos unos poquitos comprometidos. Yo creo que tenemos un horizonte bastante alentador de gente que se va a ir uniendo, y eso puede ir haciendo de bola de nieve que nos permita mantener y de acuerdo con nuestros objetivos, ampliar nuestras actividades, y es así de sencillo lo que hay detrás, ¿no? Muy bien. Julio, no sé si quieres aportar algo, pero yo estaba escuchando ahora mismo a Antonio y entre sus palabras, además antes de pasar a las preguntas que ya nos están haciendo las personas desde la caja de comentarios,
Antonio decía un poco que precisamente bueno, él siente que el mundillo lo ha tratado bien, pero es verdad que a veces, oye, pues hace falta ese impulso que llevan comentando desde el comienzo de la charla. Bueno, yo creo que deberíamos comentar un poco quizás cuáles son las iniciativas que lleva a cabo la Fundación El Arte de Volar para ayudar a que se impulse a estas personas que están comenzando. Sí, claro. Es verdad que Antonio ha tenido mucha suerte, eso es verdad, en la forma en la que le ha tratado el medio, porque es un guionista muy exitoso. Premio Nacional de Cómic, Premio de la Crítica en Francia, Premio de Librerías Especializadas. O sea, Antonio recopila un poco todos los premios que hay en el panorama nacional e internacional, sobre todo el panorama francófono. Pero es verdad que, y esto es cierto, que muchos autores, incluso los más exitosos, pues tienen que, ya no es, fíjate ya, ni que guarden un poco de resquemor hacia el medio, sino que tienen que abandonarlo directamente cuando están algunos incluso en la cumbre de su carrera, ¿no? Porque no pueden vivir exclusivamente del medio. Uh-huh. Y eso es un problema gigantesco, al igual que es un gran problema que un recién licenciado en Bellas Artes o en un grado superior de cómic no pueda publicar un cómic recibiendo el dinero que necesita, ¿no? Para ello. Claro, hablando con Antonio, digamos que llegamos a la conclusión, o más bien Antonio lo tenía muy claro desde el inicio, de que había que potenciar principalmente dos facetas con la fundación. Por un lado, la faceta creativa y por otro lado, la parte de investigación, que es algo que no se tiene muy en cuenta a veces, pero que es un engranaje fundamental para comprender el medio. Si no se escribe y si no se investiga sobre cómic, tampoco conocemos en profundidad lo que tenemos y no podemos cambiarlo, que es algo muy importante. Así que los dos grandes pilares de la fundación son una beca de creación y otra beca de investigación dirigida a autores noveles, que esto, bueno, es, yo creo, la gran base. A partir de estas becas, ¿ibas a decir algo, Lucas? Perdona. No, simplemente bueno, pensé que habías hecho una pausa y en qué consistían estas becas, pero continúa, Julio, disculpa. No, pues te lo comento, pues son dos becas que esperamos sacar la convocatoria de aquí a enero, de aquí a principios de año, para no pillarme los dedos. Tienen una dotación alta, digamos, para que se puedan potenciar investigaciones específicas durante bastante tiempo o para que uno o dos autores puedan vivir de esa beca durante bastante tiempo también. Son becas que estamos trabajando junto a Norma Editorial y junto a la Cátedra de Estudios de Cómic de la Universidad de Valencia. Y bueno, yo de momento no digo nada más sobre estas becas hasta que no las lancemos, pero confiamos en que sean referencias para el medio y que, como digo, sirvan para que un investigador y un autor puedan vivir de esa dotación durante varios meses. Bueno, a lo mejor Antonio quiere decir la dotación y esto se lo dejo. No, yo lo que quiero añadir, porque la dotación, como dice Julio, es una dotación que es alta, pero no la decimos porque esperamos que sea un poquitín más alta si conseguimos implicar a una de estas instituciones de la que hemos hablado, pero sí. Algo que sí que es seguro ya y que podemos anunciar y que yo creo que es un gran aliciente, la beca de creación tiene la publicación de lo que salga como resultado de esa beca, tiene la publicación garantizada por Norma Editorial, que es, yo creo, fantástico. Para un autor, aparte de tener una financiación, digamos, de su tiempo de trabajo, el tener ya asegurada la publicación de la obra y además por una editorial importante, yo creo que es tan goloso o quizá más que el propio dinero, ¿no? Sí, a veces quizás es más premio el hecho de ver la obra publicada que lo que realmente se puede llegar a percibir, ¿no? Eso seguramente queda en cómo lo perciba cada uno de los artistas.
Bueno, pues yo voy a intentar, de aquí a que acabe la charla, son sacarles cuánto es la cantidad con la que tiene dotación esta beca, básicamente por a ver si alguien aquí, mi compañera Camila, que está al otro lado pasándome las preguntas que vamos a empezar a leer ahora, o yo, pues nos interesa también presentarnos, oye, que nunca está mal, ¿no? Que la colaboración entre fundaciones vaya más allá, y también es una broma, ¿vale? No, Pues bueno. No nos sacarás la cantidad. Bueno, te podemos decir que es superior a 100 euros, eso sí. Bueno, entre 100 y ¿qué margen nos movemos? Entre 100 y... Entre más de 100. Entre 100 y 12.000. ¿Y 12.000? Oye, pues ni que tan mal, ¿eh? Es un margen amplio, ¿eh? Yo iba a decir entre 100 y medio millón, iba a decir yo, pero bueno. Bueno, si quieren empezamos con las preguntas. Hay una muy interesante de Minje Choi que tiene que ver directamente con la charla y pregunta si creen que estas iniciativas que van a llevar a cabo desde la Fundación El Arte de Volar se van a ver afectadas por la irrupción de la COVID-19. Bueno, yo creo que una de las características, afortunadamente, que de esta fundación es una fundación que va a ser, podríamos decir, ligera de infraestructura. Es decir, que hoy en día yo creo que no necesitamos una sede lujosa con un vestíbulo todo de mármol y con grandes alfombras, pues para... No, simplemente digamos que para las becas y para la mayor parte de nuestras actividades, nuestra galería que va a ir apostando periódicamente por jóvenes autores y jóvenes autoras, Sara J.B., una autora aragonesa, es la que ha inaugurado esta galería, pues bueno, es una galería virtual que está en nuestra web. Para los envíos de las candidaturas o de las solicitudes a las distintas becas o a las distintas ayudas, aparte de que tendremos un apartado de correos pues para aquellos envíos que sigan funcionando por el correo tradicional, pues vamos a tener una serie de buzones, tanto en la página web, como en Facebook, como en alguna otra de las redes sociales, para poderlo recibir. Entonces, hombre, la verdad es que la COVID sí que puede interferir, pero de momento y sin saber si esto nos va a llevar meses o años o esta situación se va a prolongar todavía meses o años, yo creo que estamos en condiciones de poder empezar, incluso de poder ya recibir y fallar los resultados de las becas, por ejemplo, que ha comentado Julio, pues a través de este sistema o de esta estructura mínima y telemática que tenemos, ¿no? No creo que nos impida en ese aspecto muchas cosas, ¿no, Julio? No, es verdad que, por ejemplo, claro, alguna actividad sí que podríamos haberla planteado de forma física. Sí que es verdad que el COVID, como comentaba, pues claro, todos los trámites, todos los procesos, hablar incluso con algunas instituciones, pues lo ha coartado un poco. Pero, como dice Antonio, me quedo un poco con la frase, ¿no? Tenemos una infraestructura ligera que lo que busca es precisamente darnos mayor agilidad a la hora de plantear convocatorias y de movernos, y que ya que salimos en un periodo, en un contexto incierto, pues nos permita adaptarnos lo mejor posible a estos cambios que, como sabéis, de una semana a otra hay un confinamiento o no, se pueden hacer unas cosas u otras, así que
yo creo que, claro, nos afecta como a todos, pero quizás tenemos una cierta flexibilidad, como comentaba Antonio. Muy Además, bien. además Sí, Antonio. Lucas, ten en cuenta que por parte de aquellos, no solamente nosotros somos una infraestructura ligera, el cómic también es un medio relativamente ligero. Es decir, no estamos hablando de algo, es decir, si hay un autor que se quiere presentar, hoy en día tampoco necesita ni la reunión presencial de un gran equipo, tanto si trabaja en solitario como si trabaja en colaboración con un colorista o un guionista, etcétera, es un equipo mínimo que pueden conectarse perfectamente en red y pueden preparar los dosieres de solicitud perfectamente a través de los instrumentos que les ofrece Internet, ¿no? Un PDF u otro formato. Hombre, además que ahora, Antonio, se habla mucho del teletrabajo, pero en el mundo del cómic el teletrabajo, desde que el mundo del cómic ha ido a la par con las nuevas tecnologías y desde que cada pequeño avance tecnológico, el fax, todo lo que la cámara de fotos personal, digital, todos estos elementos han ido facilitando la relación, ¿verdad?, entre dibujante, guionista e incluso también entre editor. Bueno, yo aquí, como viejo del lugar, puedo os podría contar infinidad de anécdotas de cuando, claro, todos estos instrumentos no existían y los dibujantes teníamos que hacer largas peregrinaciones, tanto por las editoriales nacionales como por las extranjeras, con la carpeta de originales debajo del brazo, ¿no? Porque claro, esta facilidad, es decir, para que un editor pudiera ver la calidad de un trabajo, pues ni siquiera aquello de lo que podíamos disponer en los años 80, que era, por ejemplo, pues unas fotocopias, iban a hacer justicia a ese trabajo. Es decir, que había que ir con la carpeta y los originales. Yo recuerdo, por ejemplo, pues que Rollo, además, que Luis Rollo, que era uno de los autores con los que yo colaboraba en aquel tiempo, trabajaba en unos originales tremendos, que eran como 4 veces el tamaño de la página. Es decir, que eso de peregrinar con la carpeta debajo del brazo suponía llevar 10 o 12 kilos debajo. Claro. Pero eso sí, era muy bonito el despliegue que se hacía encima de la mesa del editor, de todo ese aparato de papel, ¿no? Y eso, claro, pues lógicamente queda ahora para el anecdotario de los que ya hemos pasado los 60, ¿no? Bueno. Pero bueno, que simplemente reivindicar que el teletrabajo siempre ha estado, ¿no?, muy vinculado al mundo del dibujante. Sí. Vamos a seguir, del guionista también, del cómic en general. Seguimos leyendo preguntas. Antes, 2 comentarios. Pilar Albajar dice que les felicita, es un proyecto muy ilusionante, y dice que tanto Julio como Antonio son unos valientes por empezar esta aventura en una época tan incierta. Y Ana Asion dice que felicidades a ambos, es una iniciativa preciosa y una gran aportación al mundo del cómic. Vamos a pasar con otra pregunta de Silvia Machado, que antes que nada da la enhorabuena por la fundación y pregunta que si ven la posibilidad de que en un futuro se ayude a alzar, a impulsar al vuelo a futuros autores que sean de fuera de España. Pues mira, esto además lo hemos estado hablando justo antes de la charla, ¿verdad, Antonio? Sí, justo. Es el tema. Sí. Justo de la charla de hoy. Justo antes de la charla de hoy, sí, de esta presentación lo hemos estado comentando, o sea, lo habíamos comentado evidentemente algo de este año, pero justo es lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por los comentarios y por ese ánimo, ¿no?, a sacar la fundación en estas circunstancias. Pues la idea es que la fundación poco a poco vaya ganando internacionalización, ¿verdad, Antonio? O sea que eso es. Empecemos un poco vinculados a España,
evidentemente por tomar a España como lugar de aterrizaje, como el contexto que mejor conocemos. Pero claro, por un lado el mundo hispanohablante es un mundo muy cercano y muchas veces cuando se habla de cómic, ¿no? En el caso de España, yo a veces veo alguna clasificación de grandes mercados de cómic internacionales: Japón, Estados Unidos, francófono e hispanófono, hispanohablante. O sea, si juntamos a todo el mundo hispanohablante, estamos por encima de Italia a nivel de producción internacional. Así que este mundo hispanohablante nos resultaría muy interesante abrirnos, pero y esto ya se lo dejo a Antonio. Antonio, como sabéis, es una figura de conexión principalmente entre España y Francia, entre el mundo hispanohablante y el francófono. Así que yo creo que la idea también es dar en un futuro un salto a Francia. Sabéis que Antonio es catedrático de filología francesa, todos sus cómics se venden en Francia. Bueno, vas a todos los salones, a todos los institutos, a todas las universidades francesas. Antonio, eres realmente una figura de conexión impresionante. Y un poco la idea sería abrirlo también en un futuro al mundo francófono. Hay una pregunta que hace por aquí Abra García, que yo creo que puede contestar a los dos, ¿no? Porque cada uno tiene una visión diferente. ¿Cómo ha influenciado el cómic en la vida de cada uno? Yo creo que vamos, de manera decisiva, ¿no? Y la manifestación puede ser esta fundación. A ver, Julio, empieza tú si quieres. Porque tu respuesta va para largo, Antonio, puede ser. Sí, hombre, en mi vida, desde luego, ya como decía antes, he crecido, pero contaría alguna, me limitaría a contar alguna anécdota, pero yo he crecido un poco de la mano del cómic, ¿no? Es decir, que sí, ha tenido una gran influencia. Bueno, yo voy a ser muy rápido porque quiero escuchar a Antonio. Siempre me encanta escucharlo. Bueno, claro, el cómic ha cambiado en gran medida mi vida. Yo quizás no imaginaba hace 15 años que estaría ahora en el punto en que estoy, ¿no? Y yo creo que es decisivo tanto a nivel personal como a nivel profesional. O sea, he aprendido muchísimo del cómic y me ha dado mucho. Y quizás esta fundación es una buena manifestación de ello, sí. Pero como digo, yo quiero escuchar en esto a Antonio. O sea, porque yo tengo esas imágenes de Antonio en el arte de volar, en que iba a Francia, le enseñaban francés, leía cómics, no le llevaban de cine. Entonces... Bueno, Julio, pero sin embargo es verdad que, así antes de que te pasara Antonio, que tú siempre has sido un gran aficionado del cine y llegas un poco al cómic, ¿verdad? Porque te empiezas a sentir atraído por él a través del amor por el séptimo arte. Bueno, no creas, ¿eh? O sea, yo creo que para mí era tenía un poco normalizado que igual que iba al cine o igual que veía una exposición, leía cómic. Entonces se me ocurrió un poco potenciar esa parte del cómic porque me gustaba especialmente. Es verdad que tiene conexiones, que tiene algo de conexión en mi vida con el cine, donde está muy presente. Además, bueno, mi pareja trabaja temas de cine y un poco nos influenciamos mutuamente en la parte entre cómic y cine. Pero yo creo que llegué al cómic precisamente de esa idea de entender el medio de forma normalizada, ¿no? Que igual que yo iba a ver una película, leía un manga o leía una novela gráfica europea o un cómic español y ¿por qué no? Igual que podría trabajar en el universo, digamos, del cine o en el universo de las artes plásticas, pues elegí el cómic con normalidad. Y sí que es verdad que cuando se plantea esto en el mundo académico, como sabe Antonio, y como Antonio ha sufrido, a veces es como muy osado, ¿no? Te dicen, pero bueno, esos monigotes, trabaja cosas de arte, de verdad, ¿no? No esos papelujos. De hecho, Antonio, normalmente a ti siempre has contado, ¿no? Que te decían que te dedicabas a los chistes. Sí, efectivamente, sí, era una de las cosas que quería comentar. Mira, quizá yo lo puedo resumir porque, claro, es una trayectoria, son muchos años que están llenos de anécdotas relacionadas con las viñetas. Mira, yo creo que uno de mis primeros recuerdos infantiles, de los primeros recuerdos que tengo,
es a mi padre leyéndome un cumbi, un TVO. Es decir, yo todavía no sabía leer. Y claro, él me leía yo iba viendo los santos, que era como decíamos entonces, las imágenes, los dibujos, ¿no? Y mi padre me iba leyendo los bocadillos, ¿no? Y desde luego todos aquellos tebeos de mi infancia los leía, bueno, con una devoción y una dedicación que seguramente de la que luego no he sido capaz, como me acercaba a las páginas del Pulgarcito o del Capitán Trueno o de Apache o de Mendoza Colt, de aquellos tebeos de finales de los 50, de principios de los 60, lo vivía con tanta intensidad que seguramente no resulta irrepetible, ¿no? Luego, claro, intentar llevar esta vocación a la universidad en la que yo estaba dando clase, pues en los años 70, era una tarea muy difícil, porque, bueno, incluso nosotros tenemos una expresión en nuestra lengua, esto es de tebeo, ¿no? Esto es para decir que es como algo, un despropósito, algo que no tiene mucha entidad, una fantasía sin ningún tipo de soporte, un poco exagerada. Todavía yo creo que existe una cierta resistencia con respecto a esto. Claro, yo tardé un tiempo incluso en encontrar a alguien que quisiera dirigirme esa tesis, tener en cuenta que, claro, yo leí la tesis en 1981, es por lo que parece y por lo que precisamente Julio en alguna investigación que ha hecho sobre las tesis en el mundo del cómic, pues es una de las primeras, después de las de Juan Antonio Ramírez, que es indudablemente, pues ya en el 75, si no me equivoco, una gran tesis sobre los tebeos desde los años 30 para acá, ¿no? Bueno, pues yo diría que, digamos que como niño, como adulto y ahora ya como hombre maduro, la Fundación demuestran que mi vínculo, es decir, que yo siempre he caminado con una viñeta de la mano, ¿no? Es más, de hecho, pues aunque sea brevemente, terminar comentando un poco los objetivos de la Fundación, lo que sí podemos decir, aparte de esos dos apoyos, de esas dos becas de creación y de investigación, ya tenemos en marcha el apoyo a un premio como el premio al mejor guión por parte de la asociación ARG, que es la Asociación Profesional de Guionistas, efectivamente. Tenemos también algún otro premio para la Asociación de Autores Aragoneses, ¿no, Julio? Sí, tenemos un premio que sacaremos con la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y también con el Salón para potenciar el contexto del cómic en Aragón, efectivamente. Y el premio CONAG, decir además que lleva 2 ediciones este premio, el premio AG, y que está funcionando bastante bien para potenciar un poco, como decía Antonio, ¿no? La circunstancia del guionista siempre es especial dentro del universo del cómic. Necesita siempre un dibujante, pero al mismo tiempo no hay mucho apoyo propiamente al guionista, ni mucha formación propiamente para los guionistas. Entonces es un premio también que resulta interesante. Bueno, y no te olvides de que dentro de la línea de investigación, vinculado a la Fundación, tenemos la revista Neuróptica, ¿no? De la que... La dirige Julio, además, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Neurótica es otro proyecto de estos ilusionantes, ¿no? Porque era una revista que dirigía Antonio en los años 80
que ha servido de referencia, pues realmente yo creo que no hay tesis doctoral hecha de los 90 en adelante que no cite algún artículo de neuróptica, y esto es verdad, ¿eh? O sea, pensando en tesis doctorales, pues como Francesca Lladó, por ejemplo, Pablo Dopico, pues, neuróptica era una de las fuentes. Y bueno, la recuperamos hace... Me da miedo decir los meses porque a lo mejor hace más tiempo, ¿no? Pero como antes. Pero bueno, llevamos un número ya de esta nueva etapa que cuenta con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, la editamos desde allí con varios proyectos de investigación a los que agradezco desde aquí ya el apoyo que han tenido hacia la publicación. Y bueno, confiamos en que sea también uno de los vehículos efectivamente de difusión para vehicular investigaciones que puedan surgir a partir de la fundación y uno de los órganos también, digamos, de publicación de la misma. Y bueno, tiene web propia, Neuróptica, dentro de la Universidad de Zaragoza. Sabes que sin internet es muy fácil llegar. Y la verdad es que es otro proyecto que nace también de la generosidad de Antonio, que cuando se lo dije fue un sí, por supuesto, adelante. Neuróptica vuelve, ¿no? Y bueno, es también otro proyecto muy ilusionante y interesante. Nos plantea Patricio Ducha, otra de las preguntas sobre la fundación. Tenemos algunas que no son directamente de la fundación y las vamos a dejar para el final de la charla, si les parece. Que si además de premiar proyectos, también se van a tutelar para llegar a verlos publicados. Bueno, en el premio ARG, de hecho, se tutela. El premio ARG es una dotación económica y luego un guionista premiado, que en el último premio fue Miguel Ángel Giner, si no recuerdo mal, ¿verdad, Antonio? Sí. Que ese premio nacional fue el premio nacional con el día 3, junto a Cristina Durán, el año pasado. Y en ese caso se tutela. En el resto, por el momento, sí que hemos hecho algún planteamiento, pero por el momento no está previsto que haya una tutela específica. En el caso de las... claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que en las becas y en los premios de investigación, normalmente los premios de investigación suelen venir ya a veces tutelados porque suelen a veces ser trabajos universitarios de fin de máster, o en cualquier caso ya es un tema o una idea sobre las que el autor viene trabajando. En el premio de creación, aparte de que, de acuerdo con las bases, los candidatos tendrán que aportar para presentarse, pues, bueno, una sinopsis relativamente extensa de lo que es el proyecto, unas pruebas de dibujo. Bueno, os remito en concreto a las bases que, como ha comentado Julio, no tardarán mucho en salir. Y sí que es cierto que a lo largo de la elaboración del proyecto sí se harán revisiones por parte de la Fundación y por parte de Norma Editorial, que es la que se va a encargar de publicar. Ninguno de esto compromete la beca ni la dotación, no es el decir, no nos gusta el desarrollo, te lo quitamos, no. Se trata de que, bueno, este es un proyecto que, como veis, quieren lanzarse ya dentro del marco de la más absoluta profesionalidad, y hay veces que algunos consejos por parte del editor o por parte de algún profesional curtido en un momento determinado de la evolución del proyecto, pues puedan venir bien, ¿no? Y sí que pensamos plantear una o dos momentos de revisión o de reunión y de comentario del trabajo realizado por el autor o los autores ganadores. Bueno, voy a lanzar ahora dos preguntas juntas. Por un lado, Drew High nos dice que ¿cuáles son las metas futuras de la
de la Fundación El Arte de Volar, ya sea a nivel global o personal. Y en ese sentido, en estas líneas de Actuar al Futuro, Iván Noda, uno de los colaboradores de Santa Cruz Comic, yo creo que lo conocen también ustedes del año pasado, Sí. pregunta que, bueno, primero comenta que el cómic en los últimos años se ha convertido en una herramienta pedagógica que cada vez es más habitual dentro del aula, dentro de los colegios y los institutos. La Fundación El Arte de Volar tiene previsto hacer alguna acción de animación a la lectura entre niños y adolescentes, entre estas metas a alcanzar, entre estos objetivos que tiene planteado para el futuro. Mira, pues de momento eso no entra en nuestra, en lo que tenemos en nuestra, digamos, batería de actividades inmediatas, pero sí que sería algo que entraría dentro de lo que es el espíritu de la Fundación, ¿no? Porque digamos que no es, básicamente es el paso, como digo, hacia la profesionalización de los autores, pero claro, para que haya autores tiene que haber público. Y yo creo que hoy en día hay cada vez más demanda en... Creo que se ha cortado la conexión de Antonio, si no me equivoco. Sí. Creo que sí, es posible. Sí, bueno, Julio, lo que intentamos recuperarle, no sé si quieres terminar la respuesta que nos estaba dando. Claro, Antonio hablaba de una batería, ¿no?, en la que de momento no está esta animación a la lectura, pero claro, seguramente estará, porque es verdad que... objeto... Uy, ahora ha Sí. vuelto. ¿Antonio, has vuelto? Antonio, sí, ¿me veis? Te habíamos perdido durante un momento, yo creo que son las cosas del directo, son las cosas de... Hablábamos antes de las virtudes de las nuevas tecnologías, pero también tienen estas cosas en ocasiones. Lo que estaba diciendo es que entra dentro del espíritu, que es una idea a la que le podemos dar vueltas y desde luego si tenemos alguna propuesta la consideraremos. Y solamente os digo que, por ejemplo, cada vez son más abundantes los trabajos de investigación que están vinculados precisamente con la didáctica a través del cómic. Es decir, que puede ser ya objeto de un tema de investigación. Alguien, un profesor que cuente o que relate o que dé cuenta de su actividad en el aula utilizando el cómic, o alguien que analice un cómic desde esta perspectiva didáctica con las posibles aplicaciones o utilizaciones en los distintos niveles de enseñanza, eso puede ser perfectamente un trabajo de investigación a presentar, incluso con posibilidades de ganar, ¿no? Pero es una idea que sí, que entra dentro de nuestro espíritu y, como os he dicho, que por dinero esto no va a tener... No, pero bromas aparte, entra dentro de nuestro espíritu. Y si hay propuestas en este sentido que vengan a la Fundación para una iniciativa de estas, las escucharemos atentamente y haremos lo que podamos por apoyarlas. Bueno, si quieren, antes de acercarnos al cierre de la charla, porque ya estamos llegando al final, ustedes saben que esto se pasa muy rapidito, nos hacen dos preguntas. Juan Antonio Rivas, que es otro de los colaboradores que nos ayuda en toda la organización del Salón del Cómic de Santa Cruz, les da las buenas tardes, Antonio, y te pregunta que cuándo volverás a escribir un libro, pero es que además también por aquí debajo tenemos un comentario de Daniel Cerdán, que dice que desconocía la fundación, que gracias a la iniciativa y que manda todo el apoyo del mundo y además que agradece el apoyo del mundo del cómic. Y quería saber que cuándo va a aparecer el último libro de la trilogía Egoísta. Efectivamente, va a haber enseguida, yo diría que prácticamente dentro de un mes, en concreto el 11 de diciembre, está previsto la salida aquí en España de Yo Mentiroso, que será el título que completará la trilogía de Egoísta, como decías, Lucas, que ya tiene Yo Asesino, Yo Loco, y el más negro, el peor y
más duro de los tres, que es el yo mentiroso, con unos malos muy malos y con un tema que, como os podéis imaginar, nos da mucho juego en la sociedad actual. Realmente hemos tenido que rebajar el nivel de mentiras que nos rodea en la sociedad actual para que resulte creíble. Es que hoy en día la realidad en este terreno, sobre todo de las mentiras, tanto bueno, nosotros lo vinculamos fundamentalmente con el mundo de la política, con el mundo del periodismo, el mundo de las fake news, etcétera, ¿no? La mentira es un fenómeno mucho más amplio, pero nosotros nos centramos ahí, en ese terreno, ¿no? En el del periodismo y el mundo de la corrupción política y de la manipulación. Entonces, en ese sentido, casi con Keiko, en algún momento nos hemos tenido que, basándonos en hechos que todos conocemos de la actualidad, hemos tenido que rebajar un poco el tono, porque de verdad, es decir, es que si vas por ahí contando que hemos tenido un ministro del Interior al que le grababan las conversaciones desde dentro del despacho, es decir, que tenía micrófonos en su propio despacho, el que se supone que es el jefe de la seguridad de España, que era un señor que había creado una policía paralela para los propios intereses partidistas que pagaba con el dinero público, ¿no? Y que además decía tener un ángel de la guarda llamado Marcelo, ¿no? Esto tú lo cuentas en un guión de cómic y te dicen, joder, chico, tienes una imaginación. No puede ser que haya un ministro del Interior que tenga pinchado su propio despacho. Se supone que ahí en esos niveles de seguridad hacen un barrido todos los días, tiene gente especializada, ahí se trata la seguridad del Estado, ¿no? No podemos tener esos comportamientos, ¿no? Bueno, pues como todo el mundo sabe, eso es simplemente uno de los muchos folletines. No hablemos ya, por ejemplo, del gran folletín que nos da ese gran personaje de nuestra historia, que es el comisario Villarejo, ¿no? Que es está en todos los tinglados, porque si os dais cuenta, está en las relaciones con Corina de nuestro rey emérito, pero está también con el espionaje de ciertos del director del BBVA a la competencia, está, bueno, en un montón en todos los líos o en muchos de los escándalos de nuestra vida pública está este señor metido. Por eso digo que es dentro de por supuesto, de ese lado de la España oscura, oculta, intrigante, conspirativa, manipuladora, es todo un personaje que merecería, creo que merecería una serie en Netflix, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? Hombre, yo creo que Julio antes comentaba que quieren seguir un poco los sistemas de la financiación de los partidos políticos, así que vamos a tener que estar atentos al cómic para tomar nota, ¿verdad? Sí, lo decimos todo. Julio, hay otra pregunta que nos hacen por aquí, creo que te puede gustar, la hace María Fernanda Suárez, y dice, va un poco en la línea, como tú das clase en esta línea, Julio, creo que le puedes ayudar, también seguro que Antonio tiene algo que decir. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta un guionista de cómic a la hora de llevar a cabo el proceso de producción? Bueno, creo que Antonio es el mejor para responderte a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, creo que el aislamiento, ¿no? También, Antonio, en primer lugar. Sí, es un problema, y es por eso por lo que yo creo que, claro, daros cuenta de que un dibujante, aunque no sea un buen narrador, puede ya generar un material físicamente,
presentable a un editor, ¿no? Es decir, que yo diría que en ese sentido el dibujante, aunque no tenga espíritu ni formación o muchas capacidades como guionista, siempre puede presentar pues bueno, sus habilidades como dibujante, incluso, como ocurre en algunos países como en Francia, no hace falta que tú presentes un proyecto narrativo ya completo, sino que presentes una galería gráfica de tus distintos estilos y el propio editor se puede encargar de, si le gusta tu trabajo, de buscarte una pareja de baile en el cómic y de buscarte el guionista que puede hacer una historia que convenga al estilo en el que tú trabajas mejor o te sientas más a gusto. Entonces, en ese aspecto yo diría que el guionista nos encontramos siempre como un poco más inválidos, porque antes de seducir a un editor, tenemos que seducir a un dibujante, ¿no? Porque son muy escasas las editoriales que admiten en España yo diría que ninguna, un guión como material previo, que se lo lean y digan, wow, esta historia ilustrada por tal dibujante puede quedar estupenda, nosotros nos encargamos de hacer la conexión. Si tú mandas un guión escrito sin dar una idea de quién lo va a hacer, de quién lo va a desarrollar, de quién lo va a dibujar, incluso a ser posible con algunas de las páginas ya hechas, el editor eso ni siquiera se lo vale. Él necesita ver las imágenes. Entonces, es complicado ya de entrada el buscar el compañero que no solamente dé forma a tu historia, le dé encarnadura, le ponga imágenes a tu historia, ¿no? Sino que además sea el autor que tiene el estilo que se adecua, que conviene a esa historia, ¿no? No es lo mismo si tienes una historia pensada que es en clave de comedia o en clave de humor, no es lo mismo el estilo que vas a necesitar que si se trata de un relato negro o de un cómic de horror o de un cómic erótico o más autobiográfico. Es decir, el registro de estilos es amplísimo y hay algunos que se adecúan mejor a ciertas temáticas. Entonces, en ese sentido, yo diría que es bastante duro. De todas formas, tenemos una ventaja, lo digo para aquellos, veo que cada vez hay más gente, por lo menos que a mí se me acerca diciendo que quiere entrar en el mundo del cómic como guionista. Esto antes no ocurría. Lo que te encontrabas eran aficionados que querían hacerse profesionales, pero a través del dibujo, porque dibujaban bien, etcétera, y no tenían muy en cuenta la historia como si esto fuera secundario. Ahora hay gente que viene, no, yo quiero ser guionista de cómic, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy viendo que los guionistas estamos ocupando en los diversos mercados un puesto cada vez más determinante. De hecho, en Francia, por ejemplo, hay un debate porque hay algunas editoriales que distinguen al guionista como autor y al dibujante como ilustrador. Lo cual, de alguna manera, a mí me parece injusto porque deja la tarea del dibujante como en un terreno. El autor es el que ha escrito el guión y el dibujante se queda en una mera tarea ilustrativa. Cuando yo pienso que un dibujante siempre, a partir de un guión, siempre tiene un porcentaje de interpretación y de introducción de elementos que son muy importantes narrativamente o a la hora de percibir ese relato. Pero yo diría que en estos momentos se empieza, en primer lugar, tenemos ya, por ejemplo, ya en el ámbito español, nosotros, por ejemplo, en ARG, pues ya estamos cercanos a 40 socios.
Yo no, hay algunos yo ni siquiera los conocía. No me podía imaginar que hubiera 40 guionistas profesionales, porque se les pide para ingresar en la asociación que tengan al menos 2 libros publicados con ISBN, ¿no? Es decir, que están ya en un nivel de profesionalización medio, incluso algunos muy alto, y hay otros autores que no están afiliados a ARC, por ejemplo, y que, es decir, que en estos momentos puede que en España tengamos 60 o 70 guionistas que están trabajando para el mundo del cómic. Y yo, como os digo, creo que esto no solamente va a ir a más en lo que es la cantidad, sino también en la calidad de los trabajos y en el reconocimiento de la propia figura del autor. Yo voy, si me permitís, enlazando con esta idea de equipo, yo simplemente voy a añadir muy rápido que en el fondo una fundación, ¿no? Como comentabas al principio, Lucas, es mucho trabajo y no quería tampoco dejar de destacar que tenemos un patronato, que tenemos un organigrama con una secretaría, que tenemos una gran cantidad de instituciones colaboradoras, que algunas las hemos nombrado en relación a las becas y que gracias a todos ellos y a muchas más personas, por ejemplo, a Cristina Lautre, que es la diseñadora de la web, a Laura Sion, que nos diseña la parte que necesitamos de comunicación gráfica y demás, pues no estaríamos aquí hablando y no estaríamos pudiendo construir la fundación, ¿no? En gran medida, igual que guionista y dibujante se apoyan, también intentamos que la fundación sea lo más expansiva posible e implicar a la mayor cantidad de gente y que el equipo sea cada vez más fuerte, ¿no? En este sentido, os animo también a que acudáis a la web y naveguéis, ¿no? Y veáis un poco todo lo que hace que seamos lo que somos. Muy bien, ya para ir terminando, vamos a leer 2 comentarios que nos han llegado justo ahora. Miguel González nos dice que ha sido interesantísimo, inteligente y con humor. Gran iniciativa. No sé a quién está llamando interesante, a quién está llamando inteligente y a quién está llamando con persona con sentido del humor. Luego, si bien lo discutimos cuando termine la charla. Y por otra parte, Drew High nos comenta que en un futuro con qué autores les gustaría colaborar. Y yo también, bueno, pues añado, si Drew me lo permite, que con qué instituciones o con qué otras fundaciones, que puede ser una llamada Cinemas Comics, les gustaría colaborar en un futuro. Bueno, con Cinemas Comics, desde luego. O sea, esto es el inicio de una colaboración más larga. Y bueno, otras instituciones realmente estamos muy abiertos, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, no. En estos momentos yo ya he nombrado algunas de las más conocidas con las que nos estamos moviendo y hemos tenido ya algunos acercamientos bastante favorables y he hablado, claro, son palabras mayores, ¿no? Hablar de Casa SEAT o hablar de Caixa Forum son fundaciones que tienen mucho impacto en el mundo de la cultura. También tenemos vías de acceso y por la política que van haciendo con el ámbito cultural DAM, con la Casa DAM de cervezas, que también promociona bastante la cultura. Eso por hablar de podríamos decir, de los nombres más conocidos, pero a nosotros nos gusta también trabajar con gente, es decir, relacionándolo con la pregunta anterior, de si, por ejemplo, hay un colegio, un instituto o un grupo de profesores que tienen una iniciativa para montar un trabajo en el aula con sus chavales para el mejor conocimiento del cómic o lo que sea, pues eso podría ser una buena forma de colaboración, ¿no? Los centros docentes podrían
dar una parte de ese impulso y nosotros podríamos dar otra parte de ese impulso, haciendo que el trabajo de los chavales pues estuviera en nuestra web o incluso se expusiera en salones importantes como pueden ser la Semana Negra, con la que ya tenemos también contactos y posibilidades de colaboración, o con viñetas desde el Atlántico, el Festival de A Coruña, ¿no? Y luego ya en un ámbito más personal, en lo que se refiere a autores con los que vaya yo en concreto a colaborar, una de las cosas bonitas que tiene el guionista es que, claro, vas cambiando de pareja y tus historias se modulan según el estilo, la manera de hacer, la manera de trabajar del dibujante. Yo ahora en estos momentos estoy muy ilusionado porque ya, como he dicho, el Yo Mentiroso está terminado, está a punto, ya está en fase de edición, en cualquier momento entrará ya en la imprenta. Es decir, estoy ya con un nuevo proyecto que va a ser en colaboración con Sergio García, que es un gran dibujante, un gran ilustrador. Si no lo conocéis, googlearlo porque os quedaréis sorprendidos de la calidad de su trabajo. Es profesor de dibujo en la Universidad de Granada y ahora añade a su enorme lista de méritos el ser miembro de nuestro patronato, además, ¿no? Con lo cual, el currículum es completo y estamos trabajando en una historia que es al mismo tiempo vistosísima, muy espectacular desde un punto de vista gráfico, aunque narrativamente, como casi todo lo que suelo hacer yo, es un poco duro, muy de denuncia social, ¿no? Pero los trabajos que ya previos que estoy viendo de Sergio son una auténtica maravilla. Julio, Antonio, pues hemos llegado al final de la charla. No sé si quieren añadir alguna cosa sobre más centrada en la Fundación Arte de Volar, que recordamos que se está presentando aquí dentro de una de las actividades que ofrece Santa Cruz Comic 2020, que este año, pues oye, se celebra para ofrecer cultura segura, se celebra principalmente de forma virtual y ya damos por concluido este encuentro. Bueno, yo por mi parte daros las gracias. Nosotros encantados y bueno, encantados también de participar en el salón, aunque haya tenido que ser online, y deseando que el año que viene podamos estar allí físicamente. Ojalá que pueda hacerse. La cátedra Moebius de La Laguna es también uno de las instituciones con las que queremos colaborar, y seguramente estoy convencido de que algún proyecto nos saldrá para hacer conjuntamente. Y por lo demás, yo, al igual que Julio, muchas gracias, Lucas, muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la organización del salón y a todos los que nos habéis escuchado. Yo creo que por nuestra parte hemos tenido un tiempo generoso otorgado para explicarnos, o sea que ya nos veis, estamos como chavales con zapatos nuevos, ¿no? Acabamos de ponernos y de estrenar la Fundación El Arte de Volar. Daros un paseo por la página. Perfecto, pues ahí queda esa invitación, Antonio, para visitar la página web de la Fundación El Arte de Volar. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Antonio, al resto de personas que nos están viendo en el día de hoy. Recordarles que el Salón del Cómic continúa con sus actividades hasta el día 29 de noviembre, y que ha sido de verdad un auténtico placer contar con ustedes y que hayan elegido el marco del Salón del Cómic Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife para presentar la fundación. Hasta muy pronto, amigos. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.